con nosotros aquí. Recuerden, el libro se llama El niño que fui. Él es Manuel Cedeño, está en su segunda edición el libro y tenemos el placer hoy de tenerlo aquí. Bienvenido, Manuel, un placer saludarte. Gracias, Carlos. Un saludo también a todos los radioescuchas de Mágica. El libro se trata del testimonio en primera persona de un niño con síndrome de Asperger en un mundo donde no se conocía este diagnóstico, de cómo él fue creciendo e identificando cada una de sus dificultades, de sus afectaciones y trabajando con ella para superarlas una a una. Y cómo ese niño se convirtió en el hombre que es hoy y cómo la fe que sembró su abuela en su corazón lo salvó de la depresión, de la soledad y de la muerte incluso. Qué bonito, ¿no? Siempre hay un ángel detrás de todas las cosas, ¿no? Qué bueno que tu abuela estaba allí y que, bueno, tu abuela sembró lo necesario. Fíjate, yo quiero comentar algo que me llamó mucho la atención, es que hay una frase que dice que el niño no fue mudo y pocos oyeron su voz. O sea, me parece muy importante que nos comentes un poco, si recuerdas, esa parte de la infancia, ¿por qué dices eso? Porque dices que no eras mudo, pero nadie te oía. Cuando yo comencé el primer grado, Carlos, Antonio, yo tenía 5 años de edad, ya yo sabía leer, yo aprendí a leer solo en mi casa, no recuerdo el proceso, pero cuando yo ya tenía 5 años, ya yo tenía tiempo sabiendo leer, y yo leía historietas y a los 6 años comencé a leer la Biblia que me regaló mi abuela, de forma que yo tenía un vocabulario incluso más amplio que mis compañeros. Yo cuando encontraba alguna palabra en la Biblia, que hay muchas que no conocía, que son antiguas, yo la buscaba en diccionario de forma que yo la aprendía y sabía qué significaba. Entonces no se trataba de que yo no tenía vocabulario, sino de cuando en mi infancia temprana yo tenía un vocabulario muy amplio, más amplio que el promedio de mis compañeros, pero todo este vocabulario que yo tenía no me servía a la hora de entablar una conversación normal con otro niño. Entonces yo no podía comunicarme, no podía jugar con ellos, y es por esto que dice que muy pocos oyeron mi voz, porque yo respondía preguntas concretas, sí, no, ayer, mañana, pero no podía entablar una conversación. Era un lenguaje muy constructivo, ¿no? Más que un lenguaje emocional, porque evidentemente venía de una referencia muy constructiva, como es toda la lectura y todas las cosas. Sí, Carlos, y el mensaje o parte del mensaje que yo estoy difundiendo con el libro es que estos niños con esta condición, que parecen o son muchas veces muy inteligentes, pero que se les cuesta comunicarse, socializar, yo doy el mensaje de que estos niños pueden superarse, pueden aprender a socializar, pueden aprender a conversar, pueden aprender incluso mucho más que un niño o que una persona que no tenga ninguna condición, porque cuando se hace consciente de su dificultad y decide superarla, tiene la fuerza, el entusiasmo, el poder, y con el apoyo puede superarse y aprender a hacer muchas de las cosas que hoy no puede. Qué bueno. Recuerden que estamos hablando con Manuel Cedeño, El niño que fui, segunda edición, su libro, que es un libro autobiográfico, un libro escrito en primera persona, un libro además muy sensible, donde él pone no solo su padecimiento, sino también la poesía que hay detrás de cualquier niño, en el amor a sí mismo y en el amor por el mundo. ¿Cuándo empiezas a ver luz? ¿Cuándo empiezas a ver luz en todo esto? ¿En qué momento de tu vida tú sientes que esto se puede? Que sí se puede. Cuéntame. Cuando yo tenía aproximadamente unos 11 años de edad, entre 10 y 11 años de edad, ya yo, Carlos, te digo que yo estaba a punto de rendirme. Yo, en la tristeza, la soledad, la falta de amigos me desmotivó, pero en ese momento yo, precisamente leyendo la Biblia, yo leí una historia que me motivó mucho, que yo la hice mía, y donde yo sentí que Dios hablaba conmigo y me decía que los niños, incluso que eran como yo, podían llegar y ser aquellas personas que eran y que soñaban. ¿Y qué historia era? ¿Te acuerdas? Por supuesto que sí. Pero ¿pertenece a qué parte de la Biblia? Por supuesto que sí. En el libro habla de esta historia, se trata de Jeremías. Jeremías era un niño que no era como los demás niños, porque incluso una vez Dios lo seleccionó a él y le dijo: Jeremías, yo pongo mis palabras en tu boca para que tú lleves mi mensaje a donde quiera que vaya. Y le dice: Dios, si yo no sé hablar. Y no era que no conocía las palabras, sino que como yo las conocía, pero no hablaba como los otros niños. Qué bonito. Él es Manuel Cedeño, su libro El niño que fui, segunda edición, para que usted lo adquiera en todas las librerías. Ya vamos a hablar un poco de lo que fue la creación del libro, que sabemos que es algo hoy en día difícil, pero aquí está con nosotros y con su libro. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con mucho más. Aquí con ustedes, hoy con nuestro invitado Manuel Cedeño, que nos trae su libro El niño que fui, en su segunda edición, hablando del Asperger. Hablando del Asperger ya desde una visión absolutamente protagónica, vivencial, diaria, pero siempre ayudado, siempre con el ángel de su abuela y con lo que la abuela aportó, el amor profundo y además la Biblia, es decir, todo ese conocimiento tan inmenso y tan polisémico que tiene la Biblia. Quería preguntarle a Manuel un poco
hablas de tu abuelita, ¿no? Como un personaje obviamente primordial, principal en lo que es tu vida. ¿Qué diferencia había entre ella y, por ejemplo, tu mamá a la hora de ella, por ejemplo, entenderse contigo? O sea, ¿por qué no fue con tu mamá de repente que se abrió ese canal y fue con tu abuela? Tú sabes que Antonio, para los padres tienen un rol diferente a los abuelos. Los padres, el rol es que tú aprendas, que tú progreses, que tú te alimentes, pero las abuelas a veces llegan incluso más adentro porque son como un ángel consentidor, el que te da, el que te escucha, el que te cuenta historias. Y entonces mi abuela se acercaba a mí, veía cómo yo era y hablaba conmigo desde muy niño, con mi primo, con mis primos, y ella me decía que aunque las cosas que yo no podía expresarme, que yo no podía hablar con nadie, que incluso Dios, esas cosas las escuchaba en mi corazón y que yo podía hablar con él. Qué bonito. Mira, hay una fundación, quiero que nos hables de ella, que ha surgido a partir de toda esta inquietud maravillosa que tú lograste hacer de tu condición. Eso es lo hermoso. Fíjense ustedes que hay heridas que muerden y heridas que florecen. En el caso de Manuel, esta herida, por llamarla de alguna manera, porque fue una herida en su infancia, porque fue difícil, porque nadie la entendió, porque en el momento histórico de repente no había el conocimiento que hay ahorita. Esa fue una herida, pero esa herida en lugar de morder, se convirtió en una herida que floreció. Y eso es lo que tenemos que ver en los procesos. Y de ahí floreció no solo este libro y la voz de Manuel, sino además la fundación Soy Aspi. Cuéntame de esa fundación. En el año 2012, Carlos, yo por primera vez oigo el concepto síndrome de Asperger. Era una condición con la cual uno nace, pero sin embargo, a pesar de yo tenerla, nunca había escuchado sobre el síndrome de Asperger. En ese momento, la primera vez que yo leí sobre esto, yo comencé a buscar en Google y yo en un momento tuve ante mis ojos gigas de información que me daban la respuesta a muchas cosas que yo había tenido en mi mente, que yo me había preguntado, que me había dado respuestas equivocadas, pero que en ese momento las tenía. En el principio, Carlos, me pareció como una burla de Dios, ¿sabes, Antonio? Me pareció como decir, Dios se está burlando de mí. ¿Para qué me sirve a mí todo este conocimiento en este momento cuando ya yo estoy casado, cuando ya yo tengo mi propia empresa, cuando ya yo me he realizado en muchos de los sueños que yo tenía? Pero en el momento que yo estaba solo, que yo estaba triste, que solamente tenía la voz de mi abuela contándome historias imposibles, mis padres no tenían este conocimiento para ayudarme a mí. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Y yo pasé esa noche leyendo, Carlos, y bueno, me quebranté mucho y yo me fui a acostar con este pensamiento como peleado con Dios, ¿sabes? Pero cuando yo amanecí, aquella vez que yo abrí mis ojos, yo amanecí con un nuevo pensamiento y yo pensaba que no era tarde, que justamente que si yo hubiera crecido con este conocimiento no hubiera tenido el impacto necesario que tengo ahora para convertir todo, como tú estás diciendo, esto en algo que florece. Y yo dije que a partir de ese momento yo iba a trabajar todos los días de mi vida, como estoy trabajando en este momento, para que esta condición sea conocida, para que los niños con mi condición, que son pequeños, no tengan que pasar toda su vida para descubrirlo, para tener la ayuda necesaria, sino que sea detectada a tiempo y tengan la ayuda necesaria para alcanzar todo su potencial. De allí nació la fundación Soy Aspi o Funda Aspi, y de allí escribí este libro para compartir con todos aquellos y difundir acerca de esto, y no solamente para difundir la información, sino para ayudar con el pago de las terapias parciales o totales de aquellos niños con la condición o con condiciones del espectro autista en general, cuyos padres, cuyas familias no tengan dinero para hacerlo. Qué bueno, qué maravilla. Voy a dar Las redes, ¿no? Bueno, sí, y los pueden seguir de su fundación tanto en Twitter como en Instagram, @fundaspi, Fund, S-U-N-D-A-S-P-I-E, Aspie, para que lo coloquen correctamente. Lo mismo es en Facebook. Y del autor, de nuestro invitado, es @soyaspie, @soyaspie en Twitter y en Instagram y en Facebook, es su nombre, es Manuel Cedeño Soy Aspie. Ahí lo pueden también contactar, porque además ahorita quiero que en la próxima parte también nos cuenten, porque esto es una trilogía, este libro, este es el primer volumen, pero que habla que vas a tener 3 volúmenes que van a recoger todo lo que tiene que también que ver con la relación del acoso escolar, visto desde tu punto de vista. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida, amigos. Continuamos, Casos y Cosas de Fraga con todos ustedes. Hoy hablando con Manuel Cedeño. El niño que fui es su libro, volumen 1, está en su segunda edición. Quiere decir que vienen más volúmenes, decía Antonio. Preguntaba Antonio. Cuéntanos un poco, Manuel, cuáles son los planes. Que ya esto está sembrado y esos árboles están creciendo. Cuéntame en los siguientes volúmenes de qué se van a versar. Sí, en primer lugar quiero darle gracias a Dios primeramente y a toda Venezuela por la cálida y gran acogida que ha tenido mi libro. Este libro, como dijo ya Antonio, es el primer volumen, como ya conté, habla de mi infancia, desde que tengo memoria hasta
hasta que salí de bachillerato. El segundo volumen habla desde el momento que yo salgo de bachillerato hasta hace pocos meses que estuvimos en la asamblea apoyando y trabajando por la ley de autismo, que también invito a todos los oyentes a apoyarnos con la ley de autismo. Y el tercer volumen no es vivencial como los dos primeros, que hablan de, porque allí no te habla de teorías, sino te habla de vivencias para ilustrar lo que es el síndrome de Asperger. El tercer volumen ya no es vivencial, sino que son conclusiones, hipótesis, creencias mías acerca de la condición. Qué bonito, qué bueno, chico. Qué maravilla. Ya estás escribiendo eso, ¿no? Me imagino que eso es adelantado. Sí, desde el momento que yo descubrí la condición comencé a escribir. En primer lugar, yo comencé, y todavía lo hago, a compartir mis anécdotas, mis vivencias a través de las redes sociales. Pero sabes que hay muchas personas, Carlos, que no leen las redes sociales sino para otros asuntos familiares, o otro tipo de cosas. Y hay mucha gente que lee en papel. Entonces por eso estamos haciendo el libro, pero yo ya el segundo volumen y el tercer volumen lo tengo prácticamente listo. Lo que tengo es que revisarlo un poco, darle orden y publicarlo. Y esto, quien quiera los libros puede hacerlo a través de la fundación, que es Fundaspie. Fund de fundación, la abreviatura de fundación, Aspie. Ahí lo tienen en Facebook y lo tienen también en Instagram. Sí. Quería preguntarte un poco Venezuela con respecto al Asperger a nivel mundial. ¿Cómo tú te has visto, has tenido contacto con personas que como tú manifiestan y trabajan en pro de sus fundaciones para que se haga de un conocimiento más global a nivel de otros países? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a ello? Gracias a fundaciones como la Fundación ASPI o Fundaspi y otras fundaciones que también estamos trabajando por la causa, ya estamos creciendo y estamos nivelándonos con los países más desarrollados y que están en primer lugar en este ámbito, pero falta mucho trabajo. Mi trabajo y el trabajo de mi fundación es concientizar todos los días, pero de verdad que estamos bastante bien comparándonos con algunos países, y por eso también es la ley de autismo, para que las personas que deberían saber de esto, como los médicos, los psiquiatras, los educadores, las autoridades tengan un mínimo conocimiento para poder ayudar a estos niños. Tú sabes que me parece hermoso, estoy comentándolo con la gente, que esto, qué maravilla quien tenga un hijo en esta condición, que hoy en día eso se detecta con mucha más facilidad que en tu tiempo, es la posibilidad de que ahora, desde el adulto, ese niño les pueda hablar y les pueda decir, oye, espérate, mi silencio tiene sentido, en mi silencio hay amor, en mi silencio hay peticiones, en mi silencio hay abrazos, en mi silencio hay todo un mundo de posibilidades. Y eso lo logras tú a través de este libro, y eso me parece hermosísimo. Sí, una de las virtudes del libro es que es una forma de acercarte tú, que lo estás leyendo, a un niño con síndrome de Asperger, especialmente en el momento en que este niño no tiene las herramientas y no tiene la capacidad para comunicarse, para expresar sus sentimientos, para expresar su dolor, para expresar su necesidad. Hubo un momento que yo no sabía cómo hacerlo. Poco a poco aprendí cómo hacerlo, primero por escrito, después de forma hablada, pero en este momento yo puedo contarte a ti cómo era mi expresión desde esos zapatos, siendo un niño, para que tú también puedas sentir y acercarte al niño. Muy bien, vamos a decir las redes. Sí, vamos a repetir las redes sociales. Las de nuestro invitado, que es Manuel Cedeño, es @soyaspie, en Twitter y en Instagram, y en Facebook lo consiguen a través de Manuel Cedeño. Y la de la Fundación Soy Aspie es igual, @fund, F-U-N-D, como dijo Carlos, la abreviación de Fundación Aspie. Ahí también pueden conseguirlo. Yo de verdad te felicito, porque por lo menos en mi caso yo no tenía, para mí esto es muy nuevo. Yo recuerdo que yo empecé a descubrir y a leer un poquito sobre esta condición a través de la novela cuando hizo Mónica Spears, Mi prima Ciela, que ella hacía un personaje que tenía Asperger. O sea que imagínate, estamos hablando de prácticamente menos de 10 años. Entonces, qué bueno que hagas tú esta labor tan informativa y tan importante y que sigas contribuyendo. Y que además tengas una vida bella como la tienes, se ve, no la tienes que decir. Tienes una vida bella, tienes una vida además con una hija de 22 años, tienes una carrera, tienes un para qué. Tienes un para qué levantarte y despertarte todos los días, y sobre todo un para qué ser feliz y poder darle felicidad a todo lo que te rodea. Sí, no solamente yo, Carlos, sino que todos esos niños que hoy tú ves con muchas dificultades, con muchas trabas, yo te doy el mensaje que esos niños van a poder incluso más allá de lo que tú puedes soñar. Qué bueno, claro que sí, amén. Manuel Cedeño, el niño que fui, muchas gracias, Manuel, por haber estado en el programa. Amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida con mucho más.